Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados para adultos y también recomendados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 8 de Efesios, número 8, correspondiente al día domingo 8 de mayo de 2022. El tema es una vida fortalecida. Este es el último estudio, de hecho, de Efesios. Es el cierre ya de la carta a los Efesios. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una parte de la palabra de Dios relacionada con este estudio. La base bíblica completa es Efesios 6, del 10 al 20. Vamos a atender ahorita Efesios 6, del 10 al 13. Empezamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de estar aquí exponiendo tu palabra. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que así mismo sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio. Sí, una vida fortalecida. Vamos a hablar un poco acerca de la vestimenta del soldado romano, porque el apóstol Pablo habla aquí con mucha metáfora, analogía, refiriéndose a esta armadura que usted está viendo en pantalla. Las partes de una armadura y su función. En este último estudio, entonces, de la carta a los Efesios, la descripción de la armadura provista por Dios para el cristiano ocupa un lugar central. Un lugar central. Por eso será conveniente referirnos a las partes de la armadura mencionadas en el texto básico y a la función que cumplía cada una de esas partes que usted está viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Ahí vemos el cinturón, dice el cinto de la verdad, ¿verdad? Era una prenda muy necesaria para sujetar las ropas tan sueltas que se usaban en aquella época. Entonces, muy importante el cinturón, ¿verdad? Era indispensable en la disposición al combate, ya que en él se colocaba la espada. Pues sí, ¿verdad? Entonces, bastante importante el cinturón en esta vestimenta del soldado. Por otro lado, tenemos la coraza de justicia, dice ahí, ¿verdad? Era la parte de la armadura que protegía el tronco del soldado, ¿verdad? Entonces, se hacía algunas veces de cuero endurecido y otras veces de metal. Los romanos usaban frecuentemente doble coraza, una por atrás y otra por delante, para estar más protegidos, ¿verdad? De las flechas, de las lanzas. Por otro lado tenemos el calzado. Dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, el calzado que se utilizaba para actividades bélicas dejaba los dedos libres, como puede ver ahí en la imagen, pero proveía de firmeza en el atado desde la planta del pie
hasta la pantorrilla. Eran altos y ahí se puede ver, ¿verdad? Eran altos los zapatos, el calzado en el soldado. De este modo facilitaba la libertad de movimiento, pero le confería firmeza al pie. Le confería firmeza, seguridad, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, el escudo, ahí dice el escudo de la fe, ¿verdad? Constituía una armazón de madera que se recubría con cuero y que a veces se reforzaba con discos metálicos. Se llevaba en la mano izquierda y servía de defensa contra los dardos, ¿verdad? Los dardos, las flechas y aún las lanzas. Servía de defensa. Muy bien. El casco, allá dice arriba, ¿verdad? El yelmo de la salvación, el casco. Hecho originalmente de cuero y más adelante de bronce y aún de hierro. Era el casco que portaban en la cabeza, ¿verdad? Servía para proteger, obviamente, la cabeza del soldado, ¿verdad? Una parte importantísima del cuerpo. Muy bien. Por otro lado tenemos la espada. Ahí vemos la espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, dice. Era el arma por excelencia, ya que podía servir tanto para el ataque como para la defensa. La espada consistía en una hoja de metal con una empuñadura y tenía distintas formas, filos y tamaños. Así es, ¿verdad? Bueno, también nos habla ahí en la palabra de Dios de principados y otros poderes, ¿verdad? Bueno, otro de los aspectos que debe clarificarse es el que tiene que ver con las expresiones de Efesios 6:12, referidas a este tipo de poderes, ¿verdad? Principados, potestades, dice. Así es, principados, gobernantes de tinieblas, espíritus de maldad en los lugares celestiales, dice. Entonces, aquí está hablando, pues, como queda claro, ¿verdad? Ahorita que vayamos más adelante, está hablando de los mismos demonios, pero también puede estar hablando de príncipes de las naciones. Así es, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas. Y el primero aquí está, fortalecidos para vencer, basado en Efesios 6, del 10 al 20. Entonces, aquí tenemos el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, pues la expresión por lo demás, así empieza, ¿verdad? Por lo demás. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, nos indica que Pablo se propone ir terminando esta carta. Por lo demás, o sea, ya les ha dicho bastante. Está por concluir la carta y así empieza este versículo, por lo demás, ¿sí? De allí que algunos la traduzcan como finalmente, por lo demás o finalmente, ¿verdad? Como la Nueva Versión Internacional, así lo traduce. La exhortación inicial de este último apartado dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la exhortación, ¿verdad? Muy buena esa exhortación: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Nueva Biblia Española procura hacer ver este juego de conceptos relacionados con el poder de la siguiente manera. Dice aquella versión: dejen que los fortalezca el Señor con su poderosa fuerza. Muy claro, ¿verdad? Permitámosle al Señor que nos fortalezca con su poderosa fuerza, dice la Nueva Versión Española. Versículos 11 y 12. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Aquí vemos las razones de la exhortación, ¿verdad? Del versículo anterior, que decía:
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí están las razones, ¿verdad? La lucha no es contra carne y sangre, dice. Bueno, una de esas razones es que la lucha del cristiano es contra los poderes a los que ya nos hemos referido previamente, ¿verdad? La otra razón es para que pueda hacer frente a las intrigas del diablo. Así es. La palabra griega traducida intrigas se refiere a algo hecho con astucia. Sí, el diablo tiene cierta astucia, ¿verdad?, para actuar, valiéndose del engaño, por supuesto. Estas mismas razones fundamentan otra exhortación del apóstol. ¿Cuál exhortación? Vestíos de toda la armadura de Dios, dice la palabra ahí, ¿verdad? La expresión toda la armadura traduce una sola palabra griega que es panoplia. Panoplia, donde pan significa todo y noplia significa armas, o sea, con todas las armas, ¿verdad? Panoplia era entonces el equipo completo utilizado para la infantería pesada. Los mejores uniformes para pelear, los mejores uniformes o la mejor vestimenta para el soldado. Así es, la panoplia. Bueno, entramos así al subtema 2, fortalecidos para atacar y defender, basado en Efesios 6 del 13 al 18. Y aquí tenemos el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, Pablo vuelve a referirse al hecho de tomar toda la armadura, ¿verdad? Como habíamos dicho ahorita unos segundos atrás. Tomar toda la armadura, y explica por qué esto es necesario. La investigadora Nida explica que el día malo, fíjese bien, es el día de combate con las fuerzas espirituales, el día de combate. No es el último día, no es la batalla final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, no se refiere a eso. Se refiere al día a día, a la lucha diaria, ¿verdad?, del cristiano. Cualquier día en el que los cristianos tienen que luchar contra las fuerzas del mal. La lucha es constante, ¿verdad? Los investigadores Abbott y Robinson opinan que la expresión traducida después de haberlo logrado todo, como dice, puede entenderse en el sentido de hacer todos los deberes requeridos. Hacer todos los deberes requeridos. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, dice ahí, ¿verdad? Solamente de esa manera, ¿verdad?, podemos estar firmes si hacemos todo lo que nos compete, todo lo que nos toca. Así es. Versículo 14. Estad pues firmes. Fíjese, este versículo empieza como terminó el otro, ¿verdad? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, está la insistencia en el lenguaje militar que utiliza Pablo en este pasaje, que la primera palabra de este versículo, ya decíamos, es la misma que el último versículo anterior, la última parte del versículo anterior, el versículo 13, ¿verdad? El verbo que se traduce como permaneced firmes, a partir de aquí, bueno, así es, ¿verdad? Permanecer firmes, dice. Bueno, a partir de aquí el apóstol desarrolla una alegoría. O sea que presenta un conjunto de metáforas con un hilo unificador. Como se recordará, una metáfora es una comparación implícita entre dos elementos unidos por cierta similitud, ¿verdad? En este caso, Pablo compara algunos de los aspectos de la vida cristiana comprometida con los elementos que integraban una armadura completa. Una armadura de un soldado de su tiempo, por supuesto, ¿verdad? Bueno, la primera de las metáforas tiene que ver con el hecho de que la verdad debe funcionar en la vida del cristiano. La verdad es muy importante, hablar con la verdad,
andar en la verdad, ¿verdad? Y la analogía es el cinturón de esa vestimenta del soldado romano, ¿verdad? Que decíamos que era muy importante. El cinturón en el equipo bélico de un soldado. Es decir, que teniendo una vida dominada por la verdad, el cristiano puede poseer la misma libertad de movimiento que le concedía a un soldado ese cinturón. Bueno, y la segunda analogía muestra la justicia como el equivalente a la coraza. La coraza esa que se llevaba en el pecho, ¿verdad? Y a veces en la espalda también. Entonces eso la analogía es con la justicia como la coraza. O sea que cuando el cristiano vive conforme a la justicia de Dios, está protegido contra cualquier ataque como si estuviera cubierto por una coraza. Qué importante, ¿verdad? Entonces, la justicia en el cristiano, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Llevamos entonces la verdad como el cinturón y la justicia como la coraza. Estamos comparando la vestimenta de un soldado romano con la vida comprometida del cristiano. Así es. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí está el calzado ahora de este soldado, ¿verdad? Entonces, indicando firmeza en el cristiano, firmeza, estabilidad, ¿verdad? Como lo hacían el calzado en el soldado. Siendo el evangelio de la paz lo que equipa al cristiano con dicha actitud. Para Westcott y Robinson se refiere también a disposición. Aquí también es importante entonces mencionar la disposición del Hijo de Dios, disposición para trabajar, ¿verdad?, en la obra. Pero en este caso la disposición es lo que posibilita la proclamación del Evangelio de la paz. Si no hay disposición, pues no hay proclamación, ¿verdad?, del Evangelio de la paz. Si relacionamos entre sí estas posturas, podemos llegar a la conclusión de que la buena preparación o disposición para proclamar el Evangelio actúa en la vida cristiana de manera similar a cómo funciona el calzado en el pie del soldado. Entonces, importante, ¿verdad? La disposición y la estabilidad, ¿verdad? Estar comprometidos, pues. Muy bien, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, estamos hablando ahora de la fe, ¿verdad? De la fe. Bueno, comparada con el escudo en la vestimenta del soldado romano. Según la investigadora Nida, el término griego traducido escudo, que no figura en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, se refiere al escudo grande que confería protección a todo el cuerpo. Un escudo que está aquí adelante de la persona, impidiendo que pase cualquier dardo del enemigo, ¿verdad? El investigador Barr nos informa que el empapar con agua este tipo de escudo, dado que estaba formado por 2 capas de madera recubiertas con cuero en su parte exterior, se podía estar seguro de que apagarían todos los dardos de fuego que le llegaran, ¿verdad? Lo que hemos dicho nos permite interpretar por qué la fe actúa como el escudo que nos protege del ataque de Satanás. Ahí está, ¿verdad? Buena comparación entonces, ese escudo con la fe en el Hijo de Dios. Comparación, ¿verdad? Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, la última parte de la armadura en función defensiva que Pablo menciona es el casco, el yelmo, ¿verdad? Ese que se ponían en la cabeza. Para el apóstol, la salvación actúa en el cristiano como protección vital similar a la que ofrecía el casco del soldado, ¿verdad?
El casco o el yelmo protegía de golpes en la cabeza. Un golpe en la cabeza pues puede ser mortal, ¿verdad? Por eso, comparado con la salvación en el cristiano, ¿verdad? Bastante importante la salvación. Entonces, la espada también, ¿verdad? Es mencionada aquí. La espada, aunque puede ser utilizada como arma defensiva, es el arma ofensiva por excelencia, ¿verdad? Con esa me puedo defender y puedo atacar. Así es. Pablo entiende que el equivalente a la espada dentro de la armadura del cristiano es la palabra de Dios. La palabra de Dios, usando la analogía con la espada en el equipo bélico del soldado, ¿verdad? Bueno, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, aquí Pablo no establece una comparación implícita, ¿verdad?, entre la oración y algunos de los elementos de la armadura en ese soldado, ¿verdad? Puede observarse que la presenta en este versículo como un complemento muy importante, la oración, ¿verdad? Indispensable, podemos decir, la oración. La palabra clave aquí es todo, ahí lo dice, ¿verdad? Que aparece 4 veces. 4 veces aparece esta palabra aquí, se hace mucho énfasis. Una, en su forma más masculina singular. 2, en su forma femenina singular. Y 1, en su forma masculina plural. Entonces la oración se debe dar en todo tiempo, con toda perseverancia, también lo dice, ¿verdad? En todo tiempo y con toda perseverancia. La perseverancia debe entenderse como la persistencia que se da en el cristiano. Una persistencia muy importante, ¿verdad? Orar con persistencia, como resultado de la acción del poder de Dios. Finalmente, la oración a la que Pablo convoca debe incluir a todos los santos, dice, por todos los santos aquí en la parte final. Es decir, que debe tener una visión intercesora, una visión de alcance universal. Orar unos por otros es muy importante. Orar por las personas que están como misioneras en partes lejanas de este planeta, de este mundo, ¿verdad? Es muy importante. Por todos los que predican la palabra de Dios, es muy importante la oración por esas personas que andan como soldados de Dios, ¿verdad? En el campo de batalla. Así es, echándole muchas ganas. Y lo menos que podemos hacer por ellos es, nosotros desde acá, pues es orar por ellos, ponerlos en las manos de Dios. Muy importante, ¿verdad? Muy importante. Subtema 3, fortalecidos para interceder, basado en Efesios 6, del 19 al 20. Son 2 versículos nada más, es muy cortito este subtema, fortalecidos para interceder. Bueno, la palabra clave es interceder, ¿verdad? Y ya estábamos hablando un poco de ello en la parte final del subtema 2. Orar por los demás, ¿verdad? Por todos. Dice los versículos 19 y 20. Y por mí, ¿quién está hablando? Pablo, ¿verdad? Que oren por él. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Qué importante petición está haciendo Pablo, ¿verdad? Aquí a la iglesia. Bueno, en estos versículos Pablo solicita a sus lectores que lo incluyan a él dentro de sus oraciones. Aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Y no lo hace desde una perspectiva egoísta, no,
O sea, para obtener bendiciones netamente personales. No lo hace de esa manera. Sino en cuanto a que Él es instrumento de Dios para la difusión del Evangelio. Así quiere la bendición Pablo, ¿verdad? Dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí lo está diciendo, que por eso oren, ¿verdad? Por esa función, por ese ministerio tan importante que le ha sido conferido. Finalmente, Pablo se declara como un embajador. Como un embajador, es decir, el representante de un rey en la corte de otro, ¿verdad? El representante, pues, de Cristo, ¿verdad? Pablo como representante de Cristo, su Señor y nuestro Señor. Muy bien. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, tenemos 4 puntos y aquí los puede ver en pantalla. Número 1, debemos participar de nuestra lucha espiritual debidamente equipados. Debidamente equipados. Y para eso Pablo nos mostró metafóricamente la comparativa, ¿verdad? De las características de un cristiano comprometido comparada con la vestimenta de un soldado. Un soldado bien vestido para la lucha, ¿verdad? Como hijos de Dios nos enfrentamos a Satanás y para poder vencerlo necesitamos estar provistos de todos los elementos que enumera Pablo en su alegoría de la armadura. Entonces, debidamente equipados, ¿verdad? Como ya lo vimos. Número 2, debemos orar siempre y por todos. Así es, ¿verdad? Ser persistentes en la oración, decíamos. La oración debe ser como el oxígeno en el cristiano. Sin ella, la vitalidad desaparece en el creyente. Fíjese bien. Sin la oración, la vitalidad del creyente desaparece. Por otro lado, debe ser inclusiva. Es decir, sin excluir a ningún hermano en la fe. Ya decíamos que es muy importante orar, interceder unos por otros, así es. Número 3, debemos orar intercediendo por el ministerio de los predicadores, en especial podríamos decir, ¿verdad? Por aquellos que llevan la palabra a lugares distantes, a lugares muy apartados de tal vez marginados. Por esas personas es bien importante estar orando. Como decíamos en los versículos 19 y 20. Entonces, así como Pablo reconoció con humildad su necesidad de apoyo en oración, todo predicador del Evangelio lo requiere, lo necesita, que oremos por ellos. Cada cristiano debe cumplir con su deber de no dejar solos a los ministros del Evangelio, de no dejarlos solos. Decíamos, lo menos que podemos hacer por ellos es ponerlos en las manos de Dios en la oración. Así es. Número 4. Debemos saber cómo usar cada parte de la armadura espiritual, ¿verdad? Ya decíamos que cada parte de la armadura en el soldado representa en la metáfora una característica del cristiano comprometido, ¿verdad? No se trata de saber que contamos con todos los recursos de parte de Dios. Eso no sirve, ¿verdad? Saber que contamos con todos los recursos y hasta ahí no sirve. Sino que necesitamos ejercitarnos. Ahí está la palabra clave. Necesitamos ejercitarnos en el uso de los mismos. No, pues ¿para qué serviría nada más saber que ahí están y que Dios los tiene a nuestra disposición si no nos ejercitamos en ellos, si no los usamos, ¿verdad? Yo creo que está bastante claro. Hay que ser comprometidos y actuar, ¿verdad? Así es. Bueno, finalmente dice, ¿cómo estamos combatiendo contra las fuerzas del mal? ¿Cómo está combatiendo usted, yo, contra las fuerzas del mal?
Ya sabemos todo lo que Dios nos provee, pero ¿lo estamos usando? Bueno, fíjese bien, fíjese bien. Hagámoslo diciendo siempre la verdad. Esa es una. Practicando siempre la justicia. Palabra clave, verdad y justicia. Y teniendo buena disposición y servicio para la obra de Dios. Procedamos siempre con base en la seguridad de nuestra salvación. ¿Está usted seguro que es salvo? Bueno, entonces eso nos debe permitir actuar en la obra. Entonces decíamos, con base en la seguridad de nuestra salvación y en la solidez de nuestra fe. La fe también como un factor, como un elemento sumamente importante en el Hijo de Dios. Finalmente, no seamos pasivos. Ataquemos al maligno valiéndonos de la presentación de la palabra del Evangelio. Así es, no seamos pasivos. Muy bien. Bueno, combatiendo, ¿verdad? Combatiendo. ¿Cómo estamos combatiendo? Bueno, si usted tiene a Cristo en el corazón, falta que nada más se comprometa, si es que no está comprometido, a actuar de esta forma que estamos diciendo, ¿verdad? Tener a Cristo en el corazón es lo primero, por supuesto que sí. Si no tiene a Cristo en el corazón, resulta sumamente difícil. Tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador de su alma le asegura una vida eterna con Dios. Qué importante eso. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su alma, felicidades. Pero si no, déjeme decirle que este puede ser el tiempo propicio, el tiempo valioso que puede usted aprovechar. Es tan fácil, pero tan importante. Tener a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Solamente tiene que declararse ante Dios con un corazón sincero que es pecador. Porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Pedirle perdón a Dios por esos pecados. Y Dios le perdonará con toda seguridad si lo hace con un corazón sincero. Seguidamente abrir las puertas de su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su alma. Esa es la clave, ¿verdad?, de todo este asunto. Dejar entrar a Cristo en su vida, en su corazón como Señor y Salvador de su alma. Y eso le garantiza la vida eterna en la presencia de Dios. Después de que dejemos este mundo, usted irá a la presencia de Dios. Se oye fácil y es fácil, pero qué importante hacerlo. Si no lo hace, pues marca la diferencia de dónde pasará la eternidad. Créame, porque es cierto, es cierto. Y claro, tratar de llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le estamos diciendo. No lo desaproveche. Marca la gran diferencia de dónde pasará su eternidad. En la presencia de Dios o en el infierno, ¿verdad?, que arde con azufre. Lamentablemente, tristemente, solamente hay esos dos caminos. Obviamente uno es el camino bueno y otro es el camino malo, fatal. Así es. Bueno, y así llegamos al final de este estudio. Gracias por haber estado con nosotros. Le esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y que así mismo sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.